Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de integración de integrales, medio un trabalenguas. Quería empezar esta clase mostrándoles un poquito el cronograma, algunos cambios que hicimos. Ya supongo que será el último cambio de la cursada, así que espero que estén con pilas para afrontar las 2 semanitas y media que se vienen. Nosotros estamos acá. En realidad es la madrugada del 7 de noviembre, pero vamos a obviar, vamos a decir que es el jueves 6 de noviembre. Eh, Vamos a tener hoy la clase de integración de integrales y luego viernes y lunes vamos a tener 2 clases de integración más referidas al análisis de datos en data frames, o sea, vamos a trabajar directamente con base de datos, algunas más chicas, otras más grandes y vamos a estar trabajando con limpieza, extracción, carga de datos, etcétera. Así que creo que van a ser 2 clases bastante útiles. Yo, en conjunto con esta clase y este cronograma que tengo acá, les voy a estar subiendo la ejercitación de finanzas, que básicamente va a ser una profundización de lo que estuvimos haciendo en las 2 clases integradoras de finanzas, también en las clases que estuvimos viendo cálculo de valores presentes y futuros, pero va a ser como un compendio de esas cuestiones, así que ustedes ya van a tener para practicar y luego supongo que mañana viernes estaré subiendo la de data frames porque para eso tengo que decidir bien qué data frames, qué base de datos vamos a estar utilizando. Entonces, entre estos 2 días ustedes van a tener las 2 guías prácticas para practicar. No va a diferir mucho de lo que vamos a ver en clase. Y por último, el miércoles y jueves de la semana que viene vamos a tener las 2 clases prácticas. Una clase práctica aprovechando el ímpetu de Data Frames, vamos a tenerla orientada hacia eso y la otra hacia finanzas. Esto va a ser el jueves, el miércoles y jueves. Por último, ahora sí, el viernes 14 de noviembre vamos a tener una clase de repaso. Esto es el próximo viernes. Esta va a ser la clase de repaso preparcial. Mi idea es que para esta clase tengamos un simulacro que no necesariamente siga al pie de la letra lo que va a ser el parcial, pero sí les va a dar una buena idea de cómo va a ser. Y con todo esto nos vamos a ver las caras el 18 de noviembre de manera presencial en Facultad de Ciencias Económicas. Yo supongo que serán aulas en el mismo piso que nos habían dado la otra vez. No puedo estar seguro todavía. Lo consultaré con Rita apenas pueda. Pero bueno, vamos a ver presencial para tener el segundo examen parcial. Luego van a tener una semana libre. Nosotros vamos a corregir los parciales y vamos a comentarles quiénes tienen que rendir el recuperatorio, que va a ser el 25 de noviembre. Y aprovecho para comentarlo acá. Yo, si no me equivoco, lo había comentado en clase, pero por las dudas lo comento acá. Esta fecha de final, que es el 2 de noviembre, va a ser cambiada, va a ser el 9 de noviembre, así que la voy a actualizar en vivo. Va a ser el 9 de noviembre, por lo cual ustedes van a tener 2 semanas ahí para practicar para el final, en caso de que lo necesiten, en caso de que tengan que acceder al final. Mi idea es en esas 2 semanas hacer algún encuentro esporádico, no necesariamente con material preparado, sino para que ustedes vengan con dudas y yo pueda ayudarlos a que les vaya excelente en el final. Así que esto es todo lo que tenía para decir cronograma. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la clase de integración de finanzas, esta clase, disculpen, de integración de finanzas 2, que es la última que estuvimos repasando. Vamos a eh, retomar 2 partes de esto. La primera parte va a ser sobre el análisis intradiario, que teníamos que, nos había quedado pendiente una parte. Y la segunda parte va a ser finalizar con a partir de la base de datos que habíamos creado, finalizar con todo el análisis de TIR, TIR modificada, valor presente, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, vamos directamente hacia allá. Yo acá tengo abierta la clase, si se acuerdan, lo que habíamos obtenido en algún momento, y hubo también un periodo en el cual estuvimos discutiendo esto, es cómo calcular la variación diaria. Yo les había dicho que
y vamos a tomar la variación diaria como el precio al que abría, el precio al que cerraba y la diferencia porcentual entre ambas. Entonces teníamos esta base de datos de variaciones diarias, ¿sí? Fíjese que yo acá volví a correr la base de datos, por lo cual estos valores son distintos, los valores de inicio y de fin, pero para el momento en que ustedes corran este código también va a cambiar, por lo cual no se asusten. Fíjense que nuevamente tenemos las 100 columnas, es decir, las 100 empresas y toda la serie de días, que son 2514. La podemos describir estadísticamente, ¿sí? Podemos ver que hay 2500 observaciones para cada uno, cuál es la media de estas variaciones, cuál es la desviación estándar y luego los percentiles. En particular, como nos interesa generalmente solamente la media y la desviación estándar, cuando vemos variaciones diarias, podemos solamente quedarnos con estas, con estos valores, con estas dos columnas. Fíjense que acá estamos utilizando la traspuesta. Esto lo habíamos utilizado en su momento para el primer parcial, pero bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esta traspuesta eh, para que nos quede en forma de columnas, ¿sí? Luego, por una cuestión de comodidad, nos vamos a quedar con los primeros 100 valores, ¿sí? Fíjense que, perdón, con los últimos 100 valores. Fíjense que estamos tomando ahora 100 filas y 100 columnas, porque estos son los últimos 100 valores, desde el 17 de junio del 2025 hasta el 6 de noviembre del 2025, los últimos 100 valores, tanto para la variación diaria como para el rango. Y lo que nos interesa ahora es estudiar la relación entre el rango medido en porcentaje y la variación diaria, ¿sí? Entonces, este es el rango medido en porcentaje, esta es la variación diaria, y lo que queremos es estudiar la relación entre ellos. La forma más fácil de hacer esto es calcular una matriz de correlaciones que nos correlacione la variación y el rango para cada empresa. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar este comando que se llama core with, es la correlación con, core de correlación, with de con. Entonces, lo que hace este comando es calcular sobre esta base de datos, sobre esta matriz de 100 columnas y 100 filas, calcular cuáles son las correlaciones con esta otra matriz de 100 columnas y 100 filas. Y la vamos a guardar en correlaciones. Luego lo que podemos hacer es simplemente ordenar valores. Fíjense cómo se ve antes de ordenar cómo se ve correlaciones, se ve de esta manera. Fíjense que Apple tiene una correlación de 0.007, Abbott tiene una correlación de menos 0.025 y así sucesivamente. Lo que podemos hacer es ordenarlas, así nos queda de esta manera. Ahora tenemos la que más correlación tiene primero y la que menos correlación tiene por último. Y luego lo que podemos hacer es simplemente hacer un gráfico de barras en el cual la altura de la barra sea este numerito, es decir, la correlación. Y lo que vemos es que hay diferentes valores para las correlaciones. Siempre se mantiene en un rango de más o menos entre 0.10 y menos 0.10, lo cual indica una correlación relativamente débil. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Hay algunas empresas, estas que se están en el extremo izquierdo, que lo que tienen es una correlación positiva, es decir, este valor es positiva. Esto significa que hay días en los cuales el rango y la variación diaria suelen coincidir, y esos días son la mayoría. Esto significa cuando hay mucho rango, también hay mucho crecimiento, ¿sí? Entonces van en el mismo sentido. En cambio, los que están a la derecha tienen correlación negativa. Esto significa que tienen mucho rango, pero no tanta variación diaria o variación diaria negativa. Entonces puede ser que suban mucho y luego bajen, o bajen mucho y luego suban. Entonces su rango es amplio, pero su variación diaria es relativamente corta. Entonces no están negativamente relacionados el rango y la variación diaria. Esto esconde un montón de situaciones dentro de esto. Por ejemplo, no sabemos si esta empresa Fox subió mucho en muchos días y luego bajó mucho en el mismo día. Entonces esto me alarga el rango, pero me acota la variación. O simplemente se trata de una cuestión intrínseca a la empresa que están relacionados negativamente. Lo que podemos hacer es medir en lugar de
si lo que nosotros queremos es ver si existe una correlación entre la variación diaria y el rango porcentual, lo que podemos hacer es, en lugar de ver estas variaciones diarias en formato común, es decir, variaciones positivas y variaciones negativas, podemos tomar siempre el valor absoluto. ¿Qué logramos tomando el valor absoluto de la variación diaria? Tomamos que, por ejemplo, para estas empresas, que si subía mucho y luego bajaba, esa variación diaria no me va a quedar en negativo. Entonces voy a estar obteniendo lo que sería el número, entre comillas, puro de variación diaria, ¿sí? ¿Cómo calculábamos el valor absoluto? Lo calculábamos con el comando abs. Y sigue la misma lógica que siempre. Esta es mi matriz, ahora calculada con valores absolutos, a la cual calculo la correlación con esta otra matriz y la vamos a llamar correls abs. Y se ve de esta manera. Fíjense que, nuevamente, para cada empresa tiene un valor. Yo también podría ordenarlo, pero antes de ordenarlo, antes de hacer cualquier otra cosa, podemos ver que los valores son significativamente positivos, ¿no? Fíjense que esto para Apple antes me daba algo así como 0,07, pero ahora, cuando tomo la variación diaria en absoluto, me va a dar un 0,87. Y esto tiene todo el sentido. Días que hay subas o bajas más grandes, sin importarme el signo, son días que tienen un rango más amplio en comparación a aquellos en cuales tienen una baja o suba, no importa el signo, más corta, ¿sí? Entonces, una forma muy visual de hacer esto, de ver esto, es calculando la media de todas estas, que nos va a dar 0,76. 0,76 es una correlación muy grande entre la variación diaria y el rango, lo cual es claramente y a todas luces bastante obvio, pero bueno, lo verificamos en los datos, no es cualquier cosa eso. Y nosotros lo que podemos también tratar es agarrar extremos de esta tabla. Por ejemplo, qué tan correlacionados, cómo se ven las correlaciones entre esta empresa, Lean, y esta empresa, Fox. Nosotros sabemos que tienen que ser distintos, pero ¿cómo se ven esas correlaciones? Bueno, lo que podemos graficar es un scatter plot. Scatter plot es un gráfico de pelotitas, de puntos, en el cual tengo en el eje X los rangos, en lo que sería la variación del rango diario, y en el eje de las ordenadas tengo la variación diaria para cada uno de estos dos tickers, Lim y Fox. Y lo que vemos cuando calculamos esto es que hay cierta similitud entre Lim y Fox. Lim está acá y Fox está acá, pero esta similitud no es completa. Por ejemplo, Fox parece estar un poco más tirado a la izquierda y Lim parece tener más variación por fuera de lo que es esta media de cerca de 1,5, por ejemplo. Entonces, es- lo que notamos acá es que estas dos empresas son diferentes en el gráfico. ¿Qué pasa si agarramos las dos de acá, las dos del extremo izquierdo? Por ejemplo, Lin y WMT. En este caso, el gráfico va a cambiar. ¿Cómo se va a ver? Ahora va a estar mucho más concentrado. Fíjense que ya no puedo distinguir dos medias como lo podía hacer con un poco de matemática y con un poco de esfuerzo, naturalmente, en el caso anterior. Ahora se parecen mucho más estas dos empresas. Si yo cambiara puntos de naranja a azul o de azul a naranja, no podría distinguir si pertenecen a una u otra empresa. Por más que sí hay una diferencia entre estas dos correlaciones, ahora estas dos correlaciones se parecen mucho más entre ellas. Entonces es una forma también visual de ver estas correlaciones en acción. Fíjese que lo que estamos viendo es la correlación del valor no absoluto de la variación diaria. Fíjese que esto toma valores negativos, pero estamos viendo el rango intradiario y la variación diaria. Y estas sabemos que están correlacionadas en su faceta absoluta, pero no tenemos ninguna certeza sobre cuando no tomamos la variación diaria absoluta. Ok, visto esto, lo que nos faltaba a nosotros completar era todo el tema de la parte más del cálculo del VAN, la TIR y la TIR-M. Entonces lo que vamos a hacer es
correr toda esta parte de armado del data frame. Nosotros esto también lo habíamos pasado, una parte del análisis. Ahora, cuando esto se corra, también lo vamos a ver. Nosotros tenemos un dict de ejemplo que se veía así, yo se los había mostrado en clase, que era lo que queríamos hacer, era obtener los tickers, un dict de ticker a sector directamente, que era el que obteníamos acá, ¿sí? Agregamos para los flujos, agregamos los meses, todo esto lo hicimos en clase y calculábamos los meses desde el inicio, ¿sí? Los meses del inicio, fíjense que una vez que teníamos todos los tickers, habían algunos meses, por ejemplo, en noviembre del 2011, cuyo mes desde inicio es cero, y otros meses, enero del 2025, que son 120. Esto se debe a que tenemos distintos rangos de distintas operaciones, pero siempre tenemos una compra y una venta al principio y al final, ¿sí? Podíamos agrupar, esto lo habíamos visto, a través de ticker y a través de sector, ¿sí? Estos eran los flujos que obteníamos o podíamos también pasarlos a periodos, ¿sí? Entonces podíamos decir que teníamos datos trimestrales, por ejemplo. Fíjese que este es el cuarto trimestre del 2015, que corresponde a noviembre del 2015. Este es nuestro flujo. Este es el flujo en diciembre, perdón, en el primer trimestre de 2016 y así sucesivamente para todos los quarters. Q viene de quarter, que es el trimestre, y también podía graficarlo. Fíjense que para graficar esto, yo estoy salteándome el primer y el último trimestre, dado que son los trimestres en los cuales tengo flujos o muy negativos en el primer trimestre o muy positivos en el último, porque son los meses de compra y venta de las acciones. Entonces, estoy obviando esos 2 meses, esto es slicing, estoy obviando el primero, me estoy salteando el primero y me estoy salteando el último. Y lo que voy a hacer es ver cómo van esos flujos, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es básicamente agarrar todos estos flujos y plotearlos, ¿sí? Ok, con todo esto, nosotros lo que queremos hacer es calcular valores presentes, valores actuales y TIRs de nuestras inversiones, ¿sí? Vamos a suponer una tasa mensual del 0,001, ¿sí? O sea, esto es 0,01%. Vamos a trabajar con todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, con el mismo data frame, ¿sí? Tenemos las columnas del flujo, las columnas del data frame flujos, que son estas. Vamos a agregar una columna, que es el valor presente. El valor presente es el flujo de ese periodo, dividido uno más la tasa, elevado a ¿qué columna? Month desde inicio, porque es la cantidad de periodos que corren desde el mes de inicio, ¿sí? Nosotros teníamos la data acá. Fíjense, nosotros teníamos month desde inicio, que es una variable, es una columna del data frame, y lo que hacíamos para calcular el valor presente era dividir por uno más la tasa a la t, y t es esta columna, precisamente, ¿sí? Month desde inicio, nos está diciendo cuántos meses pasó desde el inicio, es decir, por cuántas veces voy a tener que elevar el uno más la tasa. Y así nos queda flujos. Fíjense que el primer valor, menos 2721, permanece igual, porque estoy dividiendo por uno más la tasa a la cero, que es dividir por uno, entonces me va a quedar igual. Pero ya el segundo valor, menos 106, perdón, este segundo valor también pertenece a noviembre del 2023. Esto es porque puede variar porque le pusimos aleatoriedad. Pero perdón, el tercer valor, que es julio del 2017, 14 de julio, pasaron 20 meses desde el inicio. Y fíjense que el valor que yo tengo en flujo es distinto del valor que yo tengo en el valor presente. Este valor presente es traído al momento del inicio del ejercicio, o sea, en noviembre del 2015. ¿Sí? Este valor, en cambio, es el que sucedió en julio del 2017, ¿sí? Entonces, lo que podíamos hacer ya con computados los valores presentes era calcular el valor actual neto. El valor actual neto es la suma de los valores presentes, los vamos a agrupar por ticker y los vamos a ordenar de forma descendiente, ¿sí? Entonces, así nos dan todos los valores, todos los valores actuales netos de cada una de las empresas. Por ejemplo, BKNG tiene un valor presente de
$234.740, muy alto, mientras que BA tiene un valor presente de menos 30.362. Esto significa que BA nos dio pérdidas, pero BKNG nos dio muchas ganancias, ¿sí? Lo que podemos hacer por último es plotear, naturalmente, ¿sí? Así se ven los valores actuales netos de estas empresas. Fíjese que hay valores actuales netos muy grandes y valores actuales netos chicos. Si nosotros excluimos alguno de estos valores, lo que nos va a dar es un gráfico un poquito con la escala un poquito más arreglada, pero me parece que vale la pena también mostrarlo así porque esta es la realidad de los datos, ¿sí? Obviamente cada vez que nosotros iteremos sobre esta base de datos, creemos una base de datos nueva, este gráfico va a cambiar porque se están comprando y vendiendo acciones de diferentes empresas en distintos días a distintos precios, entonces es natural que este gráfico cambie, posiblemente si ustedes lo están corriendo en este momento también va a haber cambiado desde la última vez que lo corrieron, ¿sí? Por último, lo que podemos hacer para el BAN es, en vez de agrupar por ticker, acá, podemos agrupar por sector. Por sector vamos a sumar el valor presente y nuevamente ordenar de manera descendiente. Nos va a dar este data frame y podemos mostrar que en este caso, todos los valores actuales netos de todos los sectores son positivos. Si yo corriera de vuelta esta base de datos y todo este ejercicio lo hiciera de vuelta, puede ser que alguno dé negativo. Incluso puede ser que acá haya más negativos que positivos. Esto solamente es fruto del factor de aleatoriedad que le pusimos nosotros al modelo que estamos haciendo, ¿sí? No es necesariamente que todos estos tienen que ser siempre positivos. Una vez calculado el valor actual neto y ya teniendo todos los flujos, podemos calcular las tasas que nos interesan, la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada, ¿sí? Para esto nos vamos a basar fuertemente en NumPy Financial. NumPy Financial es la biblioteca que habíamos visto de Python para hacer esto, para no tener que calcular manualmente la TIR y la TIR-M. Nosotros tenemos nuestros flujos, ¿sí? Nuestros flujos son estos. Acá tenemos tanto el valor presente como el flujo sin ajustar. Y lo que queremos hacer ahora es calcular la TIR. Lo que vamos a utilizar para la TIR es la función lambda, que nosotros la habíamos charlado cuando vimos la amplificación, pero es una función sombra, una función que no le estamos poniendo nombre. La estamos simplemente diciendo que lo ejecute sobre todo X, por ejemplo. Ahora vamos a ir a qué es un X, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a computar la TIR por cada ticker? Vamos a agarrar los flujos. Primero nos vamos a asegurar que en toda la base de datos no haya ningún valor que sea nulo, que sea un none, ¿sí? Entonces le vamos a decir drop none, ¿sí? Y vamos a ordenar las columnas a través del mes. ¿Cómo se ve esto en nuestra base de datos? Se ve de esta manera. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando vemos solamente los flujos que no tienen nada agregados al mismo nivel de desagregación que teníamos antes y ordenado por mes? Vemos que ahora no está ordenado por ticker, sino que está ordenado por mes, ¿sí? Entonces están primero todos los de 2015 noviembre, luego todos los de 2015 diciembre y así sucesivamente, pero lo importante es que nos sacamos de encima los NaN. Esto significa tenemos 1.198 observaciones, que es distinto de las 1.200 que teníamos antes, ¿sí? Esto se debe a que en esta base de datos nosotros no los encontramos a simple vista, pero habían dos NaN en algún lugar. Entonces nos los sacamos de encima para calcular la TIR. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos? Vamos a agrupar a nivel de ticker y quedarnos con todos los flujos. Entonces, de esta base de datos, ahora cuando corre este código van a ver que va a dar un resultado raro, pero quiero explicarlo antes. Vamos a agarrar todos estos tickers y vamos a agrupar en base al ticker. Entonces, esto nos va a quedar ticker Apple y una serie de flujos. Menos 2.721, menos 106, menos tanto, más tanto. ¿Sí? Es como si yo me quedara con todos los que dicen Apple, flujos, ticker es igual a Apple,
¿sí? Entonces esto me lo quedo dentro del data frame flujos. Si yo me quedo con todos estos que dicen Apple, yo agarro el primero, agarro el segundo, agarro el tercero y cuando agrupo esto, agrupo en base al ticker, me va a quedar uno para cada ticker. Entonces me queda para Apple y una serie de flujos, todos estos flujos y todos los que están marcados en esta columna que es flujos. Luego, para, no sé, PG, Procter Gamble, me van a quedar todos estos flujos, ¿sí? Y así sucesivamente para cada ticker. Yo cuando lo doy a correr esto, me va a generar un objeto, ¿sí? Esto no es visualizable. ¿Por qué no es visualizable? Porque las series de flujos no son una lista, no son un dict, no son nada, son una serie de flujos, ¿sí? Esta serie de flujos está agrupada a nivel ticker pero no me está dando más información. En cambio, si yo le dijera que haga algo con esa serie de flujos, por ejemplo, sumarlos, ¿sí? Si yo los sumo, me va a dar esto, todos los flujos de Apple, esto, todos los flujos de Apple. Y si yo los cuento, me va a dar esto, 20, 13, 13, 7. Si yo le calculo la media, me va a dar esto, ¿sí? Pero acá yo estoy realizando una operación, este min, cuando era sum era suma, cuando era count era contar, yo estoy realizando una operación sobre los flujos. En cambio, si no realizo ninguna operación, y lo dejo de esta manera, no se puede visualizar. Lo que sí puedo hacer, dado que esta parte me está dando una serie de flujos, una cantidad de flujos X, pero para una cantidad distinta y una serie distinta para cada ticker, yo lo que puedo es utilizar esta función. Esta función era una función sombra, la vimos cuando vimos Lambdify, que lo que hacía era para cada ticker, para cada serie de flujos, calcular en este caso la TIR, ¿sí? Entonces lo que básicamente nosotros tenemos ahora es un data frame al cual le sacamos los valores nulos, los ordenamos y los agrupamos, tenemos una serie de flujos y a esa serie de flujos le calculamos los TIR, le calculamos la TIR. Fíjense que esta TIR está calculada a nivel ticker, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos al fin y al cabo es la TIR por ticker. Una TIR para cada ticker, una TIR para cada serie de flujos, que es lo mismo, ¿sí? Y si nosotros corremos y mostramos, se ve de esta manera. Esta es la TIR de cada uno de los activos que nosotros tenemos, de cada una de las empresas, ¿sí? Fíjese que acá se llama flujo, yo lo puedo cambiar, lo puedo renombrar por TIR, también le puedo resetear el índice para que el ticker sea parte que sea una columna, básicamente. Cuando hago esto, paso de esto, que es una series, a esto, que va a ser un data frame, ¿sí? Fíjense que acá ya tengo dos columnas, ticker y tir, pero ahora ticker me permite operar con esto. Si yo quiero solamente quedarme con Apple o solamente quedarme con algún subset, lo puedo hacer tranquilamente. Y luego lo que voy a hacer es agregar una columna de rentabilidad. Esta columna de rentabilidad no es más que la comparación entre la TIR y la tasa mensual que tenía antes. Esta tasa mensual ya venía dada, era 0,01, ¿sí? Es rentable si es mayor, es no rentable si es menor, ¿sí? Entonces así se va a ver nuestro data frame. Fíjese que hay un montón de rentables, pero lo que puedo hacer es directamente utilizar value counts para ver cuántas son rentables y cuántas no son rentables. En este caso, 87 de las 100 empresas son rentables y 13 no lo son, ¿sí? Las inversiones que yo hice sobre esas empresas son rentables en algunos casos, no rentables en el otro, mayoritariamente son rentables. Y esto se debe en particular a que nuestra tasa de descuento es muy chica. ¿Sí? Si nosotros agarramos una tasa de descuento más grande, esto sería distinto. Si yo acá, por ejemplo, multiplicara por 2, que sé que es un float, es 0,01. Si yo multiplico por 10, por ejemplo, que pasa a 0,01 en vez de 0,001, ahí me cambiaría todos los valores de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que si la TIR es mayor que la tasa de descuento, vamos a aceptar el proyecto dado que es rentable. En todos estos casos es rentable. Podría también quedarme solamente con los casos que sea rentable. Podría poner TIR por ticker rentable y le pongo
que sea solamente aquellos que son rentables. Entonces me va a quedar con las 87 filas que tienen rentable en la columna rentable, es decir, que son rentables, que ya TIR es mayor que la tasa de descuento. Y ya puedo hacer lo mismo con no rentable, me va a dar los 13 valores para los cuales la TIR es menor que, que la tasa de descuento, ¿sí? Entonces, hasta acá la TIR, lo que nosotros podíamos calcular también era una TIR M que calculaba una tasa distinta para una tasa de descuento y una tasa de reinversión. Acá vamos a suponer una tasa de reinversión de 0,4, o sea, el 40%, muy grande. Y lo que vamos a hacer es calcular la TIR M de la misma manera que lo hicimos antes. Agarramos los flujos, nos quedamos solamente con los valores que no son NaN, ordenábamos por mes, agrupábamos en base a ticket y nos quedábamos con la serie de flujos y lo que hacíamos era calcular la interna de retorno modificada. En este caso, en vez de utilizar nf.irr, utilizábamos nf.mirr, que necesitaba tres argumentos: los flujos, la tasa de financiación y la tasa de reinversión. Y fíjense que esto me da algo muy similar a antes. Puedo hacer lo mismo de renombrar, puedo hacer lo mismo de evaluar su rentabilidad y acá me queda cuál es el resultado. Y si yo pongo value counts, nuevamente nos va a quedar una mayoría de rentabilidad. Esto se debe al bajo índice de la tasa de financiación. Bueno, con esto damos por finalizada la parte de inversiones, todo el módulo de inversiones que incluyó las clases de cálculo de valores presentes y futuros, la clase de aplicaciones económicas con Y Finance y toda la parte de integración de finanzas, que fue básicamente esto que estuvimos haciendo: generar una base de datos muy amplia de valores y trabajar con esa base de datos en distintos aspectos, tanto en el aspecto interpretativo como en el aspecto de cálculo de métricas relevantes para lo que es finanzas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la clase de integración. Eh, Cuando digo integración me refiero a integrales, no de integración, que también es integración de integrales, tanto para integrales indefinidas como para integrales definidas, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la clase 23 y lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que son las integrales y un ejercicio en cada uno de los casos de integrales definidas e integrales indefinidas. Es una clase cortita porque ustedes ya tuvieron muchas clases de integrales y además tienen muchos ejercicios para practicar que les recomiendo que los hagan, ¿sí? Entonces teníamos como primera parte una integral indefinida. La integral indefinida es lo que nosotros llamamos una antiderivada, es decir, la operación contraria a la derivada, y era aquella función f mayúscula que cuando la derivamos nos da la función que nosotros queríamos, la f minúscula, ¿sí? Entonces teníamos que le llamamos una primitiva de f minúscula, es una función f, que si la derivas me da de vuelta f, ¿sí? Y lo denotábamos con este símbolo de la integral, que es una s de suma muy extendida, porque nosotros habíamos visto que lo que nosotros llamamos integral de Riemann, que era la suma de cuadraditos o suma de rectángulos, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos distintos métodos para integrar en el papel. Por suerte, para integrar en Python es mucho más fácil, simple. Y vamos a utilizar SymPy, ¿sí? Que era nuestra biblioteca por excelencia para todo lo que es el análisis simbólico, la matemática simbólica, de ahí SymPy. Y lo que vamos a hacer para integrales indefinidas es resolver el ejercicio extra que yo les dejé en la guía de perdón, en la clase, si no me equivoco, en la primera clase teórica de integrales indefinidas. Teníamos este ingreso marginal, Q es la cantidad producida, teníamos este costo marginal, y el costo fijo sabemos que es de 100, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es integrar estas funciones de distinta manera para obtener algunas funciones relevantes. En primer lugar, vamos a expresar
ambas ecuaciones. Primero decíamos cuál era el símbolo que estábamos utilizando, Q, y expresábamos ambas funciones como simplemente el ingreso marginal 50 menos 0,5 por Q y el costo marginal creciente es 10 más 0,3 Q. Entonces le damos correr, decíamos que el costo fijo es 100, esto lo vamos a verificar también más tarde, y luego nos pide recuperar la función de ingreso total. La función de ingreso total, que es I, va a ser la integral, sp.integrate, del ingreso marginal con respecto a Q. ¿Sí? Estamos, fíjense, a diferencia de las integrales definidas, no estamos diciendo en qué intervalo estamos integrando, sino lo que estamos viendo es básicamente la integral en todo el dominio. ¿Sí? Entonces ya teníamos I, que era el ingreso, que se veía de esta manera. Menos 0,25 Q cuadrado más 50Q. ¿Sí? Luego nos pide recuperar la función de costo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que le vamos a agregar una cantidad Q, perdón, una cantidad K. Esta cantidad K va a ser luego reemplazada por el costo fijo, que ya sabemos cuál es, pero este es todo el camino para desandar esta constante, ¿sí? Entonces decíamos que K era un símbolo y luego teníamos la integral del costo marginal más K. Entonces, como nos quedaba esto, esto lo llamé CQ porque es indefinida. Fíjense que nos queda 0,5 0,15 Q cuadrado más 10Q más K. K es el que acabamos de sumar, ¿sí? Y luego nosotros tenemos una condición para K. K no puede ser cualquier número. K sabemos que es que cuando el costo es cero, vale CF. Entonces, esta es nuestra condición. Esta es la condición que tiene que cumplir K, ¿sí? Esta es una ecuación. Del lado izquierdo de la ecuación está toda esta ecuación valuada en Q igual a cero, por lo cual nos queda acá. Y CF es 100, ¿sí? Entonces esto va a quedar K igual a 100. Fíjense que si yo lo que le estoy diciendo es K igual a 100, y luego lo único que tengo que hacer es resolver esto, resolver esta ecuación. Esta ecuación obviamente tiene una fácil resolución, pero podría no tenerla. Lo que estoy haciendo es resolver esta ecuación para acá y me quedo con el primer valor, naturalmente va a ser 100, y luego puedo computar C, que es directamente el costo total. El costo total es el costo cuando no reemplacé K, pero lo reemplazo. Es decir, cuando yo tengo K hasta acá, acá está el K, ¿sí? En esta parte, pero lo que estoy haciendo es reemplazar el K por el valor que encontré para CF. Y me va a dar C. C se ve así. 0,15 Q cuadrado más 10Q, que es lo que tenía de antes, es esta parte, pero ahora K vale 100, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer, ya calculados I y C, es calcular la función de beneficio total, B. La B la calculo como la simplificación entre ambos por si hay términos redundantes y queda de esta manera. Menos 0,4 Q cuadrado más 40Q menos 100. ¿Sí? Yo ya tengo el beneficio, tengo el ingreso, tengo el costo, pero también tengo los valores marginales. Y yo ya sé que ingreso marginal es igual a costo marginal, es la situación de equilibrio en este mercado, por lo cual puedo resolver esta ecuación para un valor de Q y obtener el Q óptimo, ¿sí? Es lo que hago acá y me da 50 el Q óptimo y luego puedo calcular todos los valores óptimos, beneficio óptimo, ingreso óptimo, costo óptimo, simplemente evaluando el beneficio, el ingreso y el costo en Q óptimo, que yo lo llamé Q star, ¿sí? Entonces, evaluamos cada una de esas, simplificamos por si hay alguna cuestión para simplificar. No debería haberlo, pero siempre está bueno hacerlo como método de chequeo. Y tengo todos los valores estrellita, todos los valores óptimos de estas variables. 900, 1875 y 975. ¿Sí? Fíjense que si yo al ingreso le resto el costo, a 1875 le resto 975, me da justamente 900, que es el beneficio. Y luego puedo directamente visualizar. Creo una grilla de valores, lambdifico y evalúo en estos valores.
tanto para los valores totales como para los marginales. Y ahora explico por qué los estamos separando. Esta es básicamente la creación de la figura. Yo lo que estoy haciendo es primero generar algunas líneas y luego algunos valores. Ahora vamos directamente a qué valores son, pero primero quiero concentrarme en por qué está esto marcado como comentario, ¿sí? Porque lo primero que quiero ver es mostrar, ¿va? Es que el ingreso marginal y el costo marginal se entrecruzan en un punto y ese punto es el punto en el cual está el valor de equilibrio de Q, ¿sí? Entonces, si yo le doy a correr, vamos a ver que se plotean el ingreso marginal decreciente y el costo marginal creciente, y en el lugar donde se intersecan ambas curvas está graficada esta línea recta en color negro, que es esta misma recta. ¿En qué lugar está? Está en el lugar Q star val, que es básicamente Q star evaluado como float, ¿sí? Estas son simplemente cuestiones de diseño. Le estoy diciendo que sea una línea punteada y de color negro, ¿sí? Ahora lo que yo podría hacer es cambiar esto. Yo ya sé que en este valor va a estar el Q óptimo, ¿sí? Ya lo probé tanto analíticamente acá como gráficamente acá. Entonces me puedo olvidar de esta parte gráfica para no complejizar el gráfico, y lo que voy a hacer es simplemente plotear, mostrar los valores totales, es decir, ingreso, costo y beneficio, pero totales, ya no marginales. Y también le voy a agregar el punto de equilibrio, así se ve todo muy lindo. Le doy a correr y me da esta parte. Fíjense que en este caso el beneficio es esta línea verde, el beneficio tiene un máximo en este punto, por lo cual es verdad, encontramos el beneficio máximo, y fíjense que la función de costo es creciente, la función de ingreso es decreciente, por lo cual sabemos que estamos en el mundo que habíamos definido anteriormente, una función de costo creciente y una función de ingreso decreciente. Este es el punto óptimo y fíjese que está la misma recta que teníamos antes, clavada en 50, que era nuestro valor óptimo, lo que me indica que está cumpliéndose que ingreso marginal es igual a costo marginal. Bueno, por último vamos a pasar a esta parte de integrales definidas. La integral definida la habíamos definido, vale la redundancia, como el área bajo la curva. Nosotros íbamos a tener un límite de intervalos A y B. Ahí vamos a estar calculando integrales que se ubicaban siempre en el área bajo la curva, es decir, íbamos a estar haciendo rectangulitos y lo que íbamos a estar compartiendo, computando eran esos rectangulitos, la suma de esos rectangulitos en particular. Esto se refería cuando yo les comenté que este era el símbolo de una suma larga, es exactamente eso, es la suma de todos esos cuadraditos. Ahora que tenemos una definición de los intervalos, es decir, un límite, una cota superior e inferior, esos cuadraditos van a tener un principio y un fin, y por ende vamos a poder computar su suma, y esa suma nos va a dar el área bajo la curva. ¿El área bajo de qué curva? El área bajo la curva de f minúscula, si no de f mayúscula. Es un error integrar f mayúscula, acuérdense siempre. ¿Entre qué valores va a estar definida ese área? Entre los valores del intervalo, entre A y B, mi intervalo o mi cota superior y mi cota inferior del intervalo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es básicamente calcular excedente del productor, excedente del consumidor, y luego calcular la pérdida de peso muerto, tal cual lo que hicimos en clase, pero con otra función, ¿sí? Entonces vamos a tener estas funciones de oferta y demanda: 120 menos Q cuadrado para la demanda, 32 más 3Q para la oferta, ¿sí? Que son estas. Acá ya tenemos las funciones. Vamos a buscar el punto de equilibrio, que es el punto en el cual se igualan oferta y demanda, ¿sí? La igualación de oferta y demanda, resolvemos para un Q. Esto nos va a dar un Q de dos opciones de Q, perdón, -11 y 8. Nosotros nos vamos a quedar solamente con la segunda opción, o sea, el índice 1. Fíjese que es 8, ¿sí? Acá ya nos dice que el Q óptimo es 8, y luego podemos simplemente averiguar
el precio óptimo. El precio óptimo lo podemos obtener reemplazando o bien en la función de oferta o bien en la función de demanda el Q por el Q óptimo. ¿Sí? Es que lo que vamos a hacer acá nos da un P óptimo de 56 y acá simplemente graficamos. Este es el punto óptimo, 56 está por acá y 8 está acá. ¿Sí? Esta es la función de oferta y esta es la función de demanda. Fíjense, la función de oferta es creciente y de pendiente positiva. La función de demanda, como tal cual la estamos graficando acá, tiene pendiente negativa. ¿Sí? Nosotros vamos a calcular el excedente del consumidor, lo vamos a calcular o bien con esta fórmula, que es exactamente la misma que esta, pero esta me gusta más porque es más desagregada. Lo que estamos haciendo al calcular el excedente del consumidor es integrar entre cero y Q estrellita, o sea, entre cero y Q estrellita es 8, entre cero y 8 el área que se encuentra entre la función de demanda y la función de demanda evaluado en el Q óptimo, o sea, el precio óptimo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es integrar entre perdón, entre cero y Q estrellita, o sea, entre cero y 8 nuestra función de demanda hasta acá, hasta el precio óptimo, ¿sí? Estamos computando todo este área, ¿sí? Eso lo logramos con Integrate nuevamente, solamente que ahora en lugar de estar integrando indefinidamente, lo vamos a hacer definidamente. Esta es la parte que cambia, esta es la parte definida. Vamos a estar integrando con respecto a Q entre cero y Q óptimo, o sea, entre cero y 8 tal cual lo dijimos. Y la función que vamos a estar integrando es la función de demanda menos el precio óptimo, dado que nos interesa solamente integrar desde el precio óptimo para arriba, ¿sí? Una vez que calculamos el excedente del consumidor, lo podemos computar, nos da 1024 tercios o 1024 sobre 3. Hacíamos exactamente lo mismo con el excedente del productor. El excedente del productor también está definido entre cero y estrellita, entre cero y estrellita, o sea, entre cero y 8, todo hasta acá, ¿sí? Pero ahora ya no va a ser la función de demanda menos el precio óptimo, sino que va a ser la función de oferta, todo lo que esté por arriba de la función de oferta, pero por debajo del precio óptimo, o lo que es lo mismo, el precio óptimo menos la función de oferta, ¿sí? Que es esta parte, precio óptimo menos la función de oferta. Nuevamente, integramos entre Q igual a cero y Q igual al Q óptimo, o sea, entre cero y 8 y el precio, el excedente del consumidor nos da 96. Vamos a graficar de una manera linda, con lindos colorcitos, digamos. Primero, damos una grilla de valores y la amplificamos y evaluamos en esos valores. Esto ya lo tienen que tener para esta altura súper aceitado. Y vamos a definir una figura, las líneas que componen esa figura, que son la función de demanda y la función de oferta numéricas, es decir, evaluadas en la grilla de valores. Vamos a graficar el punto de equilibrio y vamos a graficar ambas sombreadas de área, tanto para el excedente del productor, perdón, del consumidor, que lo hacíamos con fill between que en el eje X, en la función entre el eje X y la función de demanda, eh, solo a partir, el mínimo es a partir del precio óptimo, en aquellos casos en los que los valores de Q sean menores que el Q óptimo, es decir, estamos evaluando, sombreando, perdón, desde el precio óptimo hacia arriba, de la función de demanda hacia abajo, o sea, todo esto, y solamente entre cero y 8 entre cero y el Q óptimo. O sea, estamos obteniendo todo este área sombreado, ¿sí? Que es lo que queríamos obtener. De igual manera, lo podemos hacer para el excedente del productor. Nuevamente estamos mirando el eje X. Ahora lo que queremos hacer es desde el precio óptimo hasta la función de oferta, ¿sí? En aquellos casos, nuevamente, el que Q sea menor que el precio óptimo, perdón, que el Q óptimo, y simplemente le ponemos algunos títulos y detalles de estilo, ¿sí? Título, labels, o sea, etiquetas de los ejes, límites para que la visualización sea linda y una leyenda, ¿sí? Entonces, cuando le damos correr, nos grafica exactamente lo que le pedimos. Fíjense que el excedente del consumidor marcado en celeste es el área que está sombreada por debajo de la función de demanda, pero por arriba del precio óptimo.
del precio óptimo, nos vamos para arriba y sombreamos todo hasta la función de demanda. Y luego el excedente del productor es todo lo que está sombreado por arriba de sombrero de naranja, por arriba de la función de oferta, pero por debajo del precio óptimo, que así lo dice. En ambos casos es solamente entre el 0 y el Q óptimo, que es 8, ¿sí? Ahora lo que queremos hacer es, vamos a suponer que se introdujo un impuesto de suma fija y vamos a calcular lo que es la pérdida de peso muerto. La pérdida de peso muerto era esa pérdida de eficiencia que yo les había contado que existía en una economía al introducir un impuesto, ¿sí? Este impuesto se va a poner solamente para los productores, es decir, los trabajadores o la función de demanda no van a tener, los consumidores no van a tener un impuesto, sino que solamente los productores. Entonces, en este caso va a variar solamente la función de oferta, que va a agregar este T, la función de demanda va a quedar exactamente igual, ¿sí? Definimos esta función con T, fíjense que acá está sumando T, y vamos a sustituir t por su valor. Yo acá puse 7, pero en realidad acá puse 10, así que vamos a trabajar con 10 directamente, ¿sí? Así se ve st, para que lo tengan. St se ve de esta manera, ¿sí? Vamos a computar el Q óptimo, que es la igualdad entre la función de demanda y la función de oferta. La función de oferta se incorpora este t. Vamos a resolver para Q, y esto nos va a dar dos valores. Fíjese que este valor no sabemos qué signo tiene y este valor tampoco sabemos qué signo tiene. Lo podríamos suponer, dado que este tiene un negativo y este tiene un negativo. Entonces, en lugar de elegir así a dedo, si quedarnos con el primero o el segundo, lo que vamos a hacer es un, un for loop, ¿sí? Esto es exactamente lo que veníamos haciendo, en el cual solamente nos vamos a quedar con la solución, ¿sí? Sol, si la solución es mayor que cero. Es decir, ahora nos estamos quedando solamente con los positivos. De esta lista vamos a quedarnos solo con uno, que es este, ¿sí? Y luego ahora sí podemos quedarnos con el primer valor, ¿sí? Que es este. Entonces ahora hicimos lo mismo que veníamos haciendo antes, pero en dos pasos. Primero pasamos por este for loop, que lo que hace es, cuando estamos inseguros de cuál de estos dos valores es positivo y cuál es negativo, podemos hacer esto para quedarnos solamente con los valores positivos. Y el for loop es para cada solución, en las soluciones posibles, en estas soluciones, que me guarde la solución si es positivo, ¿sí? Entonces así puedo quedarme con el primer valor, que es este, menos 3 medios, más la raíz cuadrada de 321 sobre 2, ¿sí? El precio óptimo se obtiene sustituyendo en la función de demanda o la función de oferta el Q por el Q óptimo, que es esto, nos da este precio óptimo, y luego podemos calcular los excedentes del consumidor y del productor tras la imposición, ¿sí? Tras el impuesto de suma fija. Esto sigue la misma lógica que antes, ¿sí? Fíjense que nos da algo realmente feo, pero por suerte existe eval f que nos lo va a evaluar numéricamente y nos va a decir que el excedente del consumidor es 276,6,57 y el excedente del productor es todo esto, que al evaluarlo nos da 83,43, ¿sí? Con todo esto, nosotros vamos a poder calcular el deadweight loss, o lo que es lo mismo, la pérdida de peso muerto, ¿sí? Vamos a primero evaluar cuál es el nivel de Q en el cual la función de oferta tras el impuesto llega al precio óptimo sin el impuesto. Esto es importante porque la fórmula del, del dead weight loss, de la pérdida de peso muerto, requiere que yo tenga cuál es la función de oferta tras el impuesto evaluada en el precio óptimo, ¿sí? Entonces esto es un valor fundamental que tenemos que tomar, que lo vamos a llamar QPST. Q es porque estoy averiguando un valor de Q, P porque es el valor por el cual yo estoy intersecando y ST es la función que yo estoy intersecando, ¿sí? Fíjese que lo que estoy igualando acá es ST al precio óptimo, que me va a dar esto, 3Q más 42 es igual a 56, y yo estoy resolviendo para Q y quedándome con el primer valor, ¿sí? Que va a ser, en este caso, va a ser, déjenme que ya les digo, 14 tercios, ¿sí? Entonces, con todo esto, yo acá tengo dos integrales, puedo
separar ambas integrales y computar cada una por separado. La primera integral es ST menos el precio óptimo, ¿sí? Es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero ¿entre qué valores? Bueno, estoy integrando con respecto a Q entre Q evaluado en el precio, el Q que nace de evaluar la función de oferta luego del impuesto igualada al precio óptimo, que es este, y el Q que nace luego de la imposición, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, a ver, déjenme venir para acá, yo me estaría corriendo un poquitito para la derecha o un poquitito para la izquierda, para, depende de dónde vaya el impuesto, ¿sí? Ahora igualmente lo vamos a ver gráficamente. Entonces computo esto, me da todo esto y por suerte puedo evaluar numéricamente, me da 11,6 la primera parte del deadweight loss, o sea, la primera parte de la pérdida de peso muerto, que es esta, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es evaluar esta parte. Esta parte es la diferencia entre la función de demanda y el precio óptimo, ¿sí? Evaluada, perdón, sí, evaluada entre Q0 tras el impuesto y Q0 sin el impuesto, ¿sí? Que es exactamente esta parte, ¿sí? Q0 tras el impuesto, Q0 sin el impuesto, la función de demanda menos el precio óptimo. Y esta parte me da 2,29, ¿sí? Es un área muy chiquitita. La suma de ambos me va a dar 13,98. Esa es la pérdida de peso muerto en número, ¿sí? Lo que podemos hacer es nuevamente graficar. Para eso vamos a lambdificar la función de demanda tras la imposición, ¿sí? Que es esta. Fíjense que esta es la función que tenía eh, tras el impuesto para un t dado, para un t de 10. Acá lo que vamos a hacer es graficar las líneas, los puntos de equilibrio. Fíjense que digo los puntos de equilibrio porque va a haber uno para cuando yo tenga una sin la imposición y otro para cuando tenga la imposición. Y luego vamos a sombrear las áreas de excedente del consumidor y excedente del productor. Esto ya lo vimos recién. Y lo que nos falta sombrear es la parte del dead weight loss, ¿sí? Que lo vamos a hacer en dos partes nuevamente. La primera parte requiere una condición. La condición es que en la serie de Qs, en la grilla de Qs, yo esté al mismo tiempo sea mayor o igual que el Q que nace de evaluar la función de oferta luego de la imposición en el precio óptimo sin la imposición y que sea menor o igual que el óptimo tras la imposición. Es decir, voy a estar en un segmento muy cortito, ¿sí? El fill between sigue lo mismo que la misma estructura que antes. Yo estoy fijándome en el eje X entre la función de oferta tras el impuesto y el precio óptimo, en el cual se cumple esta condición, ¿sí? Lo estoy mostrando de color verde y le estoy poniendo un label de Deadweight Loss parte uno, ¿sí? Porque es la primera parte de la integral. Y la segunda parte de la integral, tengo la siguiente condición que me dice que el Q tiene que ser menor o igual que el óptimo, pero mayor o igual que el que nace tras la imposición, ¿sí? O sea, estoy en el segmento que va desde el que surge de la imposición hasta el óptimo sin imposición, que sabemos que tiene que ser mayor. El fill between nuevamente sigue exactamente lo mismo, le cambio el color para que se vea mejor. Estoy evaluando en Q, parándome en un precio óptimo y yendo hacia la función de demanda dentro de ese precio. Le digo que solamente grafique en aquellos casos en los cuales se cumple la condición 2 y luego solamente cuestiones de diseño. Si lo que obtengo, y le puse otro tamaño así se veía mucho mejor. Lo que obtengo es que tenemos ahora una función de oferta que nace tras el impuesto. La función de oferta sin el impuesto es la naranja, como siempre, esta es nuestra función de demanda. Y acá fíjense que este era nuestro precio y cantidad de equilibrio antes del impuesto. Este es el de ahora. Vemos que estamos a un precio mayor y a una cantidad menor. Entonces es natural pensar que hay una pérdida de eficiencia en la economía y esta pérdida de eficiencia va en dos partes.
La primera parte es que todo este área en verde, que es la parte que se pierde entre lo que sería el Q óptimo tras la imposición y el Q óptimo, perdón, el Q que nace de evaluar el precio óptimo sin imposición a la función de demanda con el impuesto. Entonces tiene toda esta base que va desde lo que nosotros llamamos QPST hasta Q óptimo con el impuesto QPT. Y la otra parte que está marcada en roja, que es más chiquitita, la parte en roja es más chiquitita, va desde el Q óptimo con el impuesto hasta el Q óptimo sin el impuesto. Entonces, la suma de ambas partes es lo que pierde la economía como eficiencia por la imposición. Por haber agregado este tributo, la economía pierde lo siguiente, la suma de las dos áreas, la suma del área verde y la suma del área roja, en términos de eficiencia. Con esto entonces damos por concluida la clase integradora de integrales definidas e indefinidas. No varía absolutamente nada de lo que vimos en la clase, tanto en todas las clases, pero en particular en las clases prácticas, así que les recomiendo que las vuelvan a ver y nos estamos viendo mañana para nuestra clase sobre data frames.